Gracias, Centro SAI de Guatemala, hermanos y hermanas en SAI. Muchas gracias, Sai Baba. Por favor, ayúdanos, Sai, a que tú hables a través de mí, a que yo pueda expresar toda esta vida tan linda que he tenido a través de ti. Y digo linda en los momentos malos y los momentos buenos, porque todo es para crecer. Así que muchas gracias. Empezaremos con un Gayatri Mantra con 3 ohms. Om. Ah. Ah. Bhurvubha Suvaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Divasya Dhimahi Tiyo Yonat Prachodayat. Om Bhurvubha Suvaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Divasya Dhimahi Tiyo Yonat Prachodayat. Om Bhurvubha Suvaha Tat Savitur Varinyam Bhargo Divasya Dhimahi Tiyo Yonat Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Mi nombre es Mariluz Aguilar, soy guatemalteca, nací en la ciudad de Guatemala, pero crecí también en un pueblito en Cuyotenango, que es de Mazatenango, porque mi papá ya tenía una finquita muy pequeña, pero teníamos un río precioso que corría detrás de nuestra casa. Y cuando me dormía me acuerdo de ese gran río precioso que sonaba en mis oídos y con ese ruido no ruido, con ese sonido tan precioso me dormía. Me encantaba que la finquita no tenía luz, no tenía agua potable, todo era muy, muy como antiguo, porque mi papá nació en 1914 y me tuvo casi cerca a la edad de 60 años, a los 56 me tuvo mi papá. Mi mamá era mucho más joven, 20 años más joven, y nací en 1970. Tengo 52 años. Desde chiquita, ya que yo era casi hija única porque mis hermanos ya habían abandonado el nido, yo era la única chiquita que quedó ahí, me encantaba pensar en Dios y pensar qué es Dios, qué soy yo, ¿verdad? ¿Qué es esta piedra? ¿Qué es este árbol? ¿Qué es este cielo? ¿Qué son estos grillitos? ¿Verdad? Entonces me encantaba quedarme callada y solo pensar y observar muchas cosas, ¿verdad? Observaba la tierra, observaba los animalitos, observaba los caballos, las vacas, ¿verdad? Y todo sentía que todo tenía amor, ¿verdad? Y pues es algo muy lindo ser niño porque estamos llenos de amor en ese momento, hasta que ya después pues empiezan todos los golpes de la vida y tantas carreras y cosas y la vida empieza como una bola de nieve, ¿verdad? Pero todo esto es para crecer. Bueno, pues crecí con mi papá, mi mamá era la que iba a trabajar y mi papá era el que me cuidaba. Luego mi hermano llegó a la casa de regreso de estudiar y ya vivía con nosotros, entonces crecí con 2 hombres, con mi papá y mi hermano, llenos de motores, lanchas y carros, pick-ups, y era todo así muy masculino, pero ellos en su masculinidad podían ser madres para mí, darme de comer, hacer mi desayuno, lavar mi ropita, vestirme, llevarme a la iglesia, ¿verdad? Crecí católica. A los 6 años de edad ya pues nos venimos a Guatemala porque yo tenía que estudiar y la familia de mi mamá me otorgó una beca para estudiar en el Instituto Austriaco, guatemalteco. Y pues ahí tuve la oportunidad de aprender alemán, inglés y español. Mi hermana se casó con un americano de Nueva York, de origen italiano.
pero ya nacido en Estados Unidos. Y entonces ellos me mandaban mi pasaje cada año desde los 9 años para que yo viajara a Estados Unidos, viajara a Nueva York y conociera un poco más del mundo. Le agradezco mucho a mi hermanita, que me lleva 17 años, que me dio esa oportunidad. Entonces pasé mucho tiempo en Nueva York en mi niñez y en mi adolescencia y aprendí inglés. Y mi mamá trabajaba cuidando niños de casas de personas de alto nivel, de altos recursos, y ella cuidaba las casas cuando los señores iban de viaje. Muchos eran judíos y se iban a Israel a trabajar, a traer ropa a sus empresas, y mi mamá y yo nos quedábamos cuidando a estos niños judíos. Entonces ahí tuve la oportunidad de aprender un poco del judaísmo, y cuando los niños se iban a hacer Shabbat, que es el séptimo día de descanso, el sábado, Shabbat en hebreo, yo decía, ¿y por qué yo no puedo ir? ¿Y por qué ellos se arreglan tan bonito y se van a su sinagoga? Sinagoga es una casa de rezos, como nosotros le decimos iglesia a nuestras iglesias. Entonces decía, ¿y yo por qué no puedo ir? No, porque tú no eres judía, tú no puedes ir. Nosotros somos cristianos, entonces no podemos ir a donde ellos van. Y ahí pues pasé muchos años por temporadas cuidando a estos niños con mi mamá y miraba todo lo del judaísmo y aprendí un poco de judaísmo. Pero siempre era algo así como que todo era una separación. Yo decía, ¿por qué tiene que haber tanta separación en el mundo? ¿Por qué los católicos no se pueden juntar con los judíos y los evangélicos se pelean con los católicos? ¿Por qué tanta separación? Mi mamá era evangélica, mi papá católico. Bueno, después, más adelante, por tener la estatura y tal vez la figura, tuve la oportunidad de modelar en pasarelas. Yo era la más chiquita y yo quería comprarme mis cosas y no nos alcanzaba. En mi familia, mi papá era muy viejito, la finca la alquiló para que yo pudiera estudiar en Guatemala y le daba muy poquito dinero. Y mi mamá ganaba muy poquito dinero. En esa época ella ganaba 100 quetzales al mes, que en esa época eran $100, la vida era más económica. Pero bueno, entonces empecé a modelar. Dios me dio la oportunidad de modelar en pasarela y empecé a modelar para varias marcas muy bonitas. Y yo, pues, mi mamá me enseñó mucho a ser sencilla, a ser humilde. Entonces, eso me abrió a mí mucho las puertas, el ser humilde, el ser cariñosa, el ser educada, ¿verdad? Más que todo la humildad, creo que es lo que más nos abre las puertas. Entonces, pues habían modelos mucho más grandes que yo, de 18, 20 años, pero tal vez por mi humildad y el amor que yo doy desde chiquita, así soy yo. Entonces los maestros que daban clases de modelaje me dijeron, no, tú vas a aprender a modelar y te vamos a enseñar, porque tú puedes hacerlo, aunque seas la más chiquita. Entonces me enseñaron a modelar, fue la primera vez que me puse tacones y empecé a modelar en pasarela. También hice muchos anuncios de televisión. Todo esto me llevó después, cuando ya tenía yo casi 18 años, había un concurso de Miss Mundo Guatemala, que era la primera vez que McCann Erickson, que es una empresa de producciones cinematográficas y de comerciales, que ellos querían tener modelos y muy pocas mujeres se metían a hacer modelos porque había mucho desprestigio y mucho miedo, que si era bueno, que si era malo. Entonces dispusieron a hacer un concurso, el concurso de Miss Mundo Guatemala, separado del concurso de Miss Guatemala, que va a Miss Universo. Y el concurso de Miss Mundo, lo lindo de eso es que ellos ayudan mucho a los niños del mundo. Entonces, cada participante o cada reina de belleza debe hacer algo en su comunidad con los niños de su país, ¿verdad? Ayudar en algo, en escuelas o en comida, educación o en algo. Bueno, pues yo quería un carro, ¿verdad? No tenía carro para ir a trabajar, siempre llegaba en camioneta, pero llegaba puntual a todas mis actividades. Y mis demás amigas, pues ellas sí tenían papás que tenían carro, las llevaban. Mi papá pues tenía un jipito viejo que se nos descomponía en el camino y era con una lona. Tenía una lona tapado y cuando llovía no tenía puertas. Y si yo iba en vestido a modelar, todo el vestido se empapaba, el pelo y todo.
Entonces, pues me iba en camioneta, pero yo quería carro. Y este concurso de Miss Mundo daba un carro, ¿verdad? De premio. Y yo muchos premios más. Y una mi amiga me dijo que trabajaba en McCann Erickson, me dijo, metete. Tú que sabes modelar vas a ganar. Y bueno, me metí. Y siempre tuve mucha fe. Fui una persona de mucho carácter. La vida me hizo así. Y de mucha fe, de mucha fe. Yo dije, Diosito, tú me vas a llevar ese concurso y voy a ganar, porque tú me vas a ayudar a ganar. Y entré al concurso, era la única que llegaba en camioneta, pero llegaba puntual y llegaba solita. Y eso lo fueron viendo las personas. Y también la humildad, que es lo que yo le digo a mis hijos, la humildad abre millones de puertas. Y gracias a Dios logré ganar el concurso de Miss Mundo. Y pues me dieron mi carrito. Yo no sabía manejar, pero aprendí. Con mi prima le dije, vamos a aprender y ese día sacamos el carro. Yo no sé cómo no arruinamos el carro, pero aprendimos a manejar. Después me fui a modelar, a concursar a Londres, al concurso de Miss Mundo Internacional, y ahí logré ganar el primer lugar de Miss Fotogenia. Y eso me dio muchas puertas abiertas para trabajar y conocer muchas personas. Así cuando regresé a Guatemala conocí a mi futuro esposo, Jeff Levy. Mi esposo había nacido en Nueva York en 1954. O sea que él me llevaba 16 años y medio. Su nombre era Jeff y fue una historia de amor muy linda. Él nació en Nueva York en 1954, como les dije, en Brooklyn, hijo de familia judía, de judíos, padres, madres y papás, ¿verdad? Todo muy, muy judío. Pero él el judaísmo nunca le llenó mucho. Y él desde chiquito quería ser vegetariano. Y su madrastra no lo dejaba. Le pegaba con cercha, pero que tenía que comer carne. Y él lloraba porque él decía, yo no quiero comer carne, yo quiero ser vegetariano. Y entonces ya cuando él era un poquito más como un jovencito, siempre en Nueva York, después creció en Long Island de Nueva York, y ahí empezó a estudiar cosas de la India. Era la época, acuérdense, de los 60s y 70s, que en Estados Unidos mucha gente o se volvía hippie y le hacía las drogas, o se volvía hindú, yogi, y se iba a la India a buscar un gurú. Pues él decidió irse a la India y buscar un gurú y dejó su casa desde los 14 años. Ahí vivió con varias familias de amigos judíos, era un barrio judío. Y cuando tuvo la edad de 18 años o 17, su abuela murió y le dejó una herencia. Sus abuelos eran de Hungría, del lado de la mamá, y del lado del papá eran de Alemania, judíos alemanes que escaparon de la guerra. Entonces él, con la herencia que le dejó su abuela, se fue a la India, con la ilusión de buscar su gurú. Viajó por toda India, le encantó la India. Dice que llegó una vez a una gran montaña donde había un gran vacío, un gran barranco, y agarró su pasaporte americano y lo tiró y dijo, soy ciudadano del mundo y ya no quiero ser una persona individual, quiero ser un ser de luz y un ser que está en todos los cuerpos. O sea, el higher self, ¿verdad? El ser superior, ¿verdad? Entonces él entendió lo que era Dios dentro de nosotros, nuestra alma, y que esa alma, estaba en todos los seres, ¿verdad? Y que en todos los seres, esa alma era Dios. Y si esa alma está en todos los seres, entonces todos somos Dios, en una parte tal vez chiquita, ¿verdad? Pero todos somos Dios. Así nos dijo Swami también. Entonces, pero no encontró su gurú. Entonces regresó a Estados Unidos. Por supuesto, el papá lo tuvo que ayudar. El papá tenía una fábrica de camisas, Polo, en Tennessee, y le mandó camisas, porque el papá era un alemán muy estricto, un judío alemán. El papá le mandó camisas para que las vendiera y con el dinero de la venta en la India pudiera conseguir otra vez su pasaporte y poder regresar a Estados Unidos. Cuando regresó a Estados Unidos, estaba muy decepcionado y muy triste.
de que no había encontrado su gurú, un maestro que lo guiara hacia Dios, ¿verdad? Hacia la divinidad, pero que lo guiara en este mundo. Entonces estaba tan triste que viajó a San Francisco. Y en San Francisco en esa época era la época hippie, la época de las flower children, que todo eran flores y estaban muy perdidos los jóvenes. Pero él agarró una guía telefónica y solo empezó con el dedo a ver en la guía telefónica las páginas amarillas y encontró un centro de yoga en San Francisco. Y con el dedo paró en un número y llamó por teléfono, en un teléfono de esos públicos que están en la calle, que ya ni existen, ¿verdad? Y él tenía 18 años. Entonces llamó por teléfono a este número, que era un centro de yoga en San Francisco. Y ahí había un gurú, y ese gurú, que no vale la pena decir el nombre porque lo que estamos hablando es de esto, a lo que vamos es a Sai. Entonces ese gurú al responder le dijo, welcome home, bienvenido a casa. Y para él eso fue todo. Entonces él desde ese momento empezó a ir donde este gurú amaba la India, pero era americano de Hawái. Él había sido Mister Universo de joven, pero después se casó con una salvadoreña o de origen salvadoreño y pusieron este centro de yoga y empezaron a enseñar yoga. El yoga de Paramahansa Yogananda. Ese es el yoga que mi esposo estudió. Bueno, después él paró en Guatemala porque la esposa era salvadoreña del gurú y pararon en una playa en El Salvador haciendo un centro de yoga y él después viajó a Guatemala, empezó negocios. Y ahí fue cuando yo lo conocí. Cuando yo regresé a Guatemala del concurso de Miss Mundo, mi hermana y su esposo, que habían sido como mis papás, mis mentores, que me mandaban a traer a Estados Unidos desde chiquita, me dijeron, llegamos a Guatemala a celebrar contigo. Escoge el mejor restaurante y te vamos a llevar para sacarte a cenar y celebrar. Yo me puse mi mejor vestido, tenía ropa muy linda que me habían dado para el concurso. Me acuerdo que me puse un vestido negro y tenía un cuerpazo 50 libras menos de lo que tengo ahora. Era muy bonita y joven y humilde, siempre muy humilde. Entonces mi hermana me llevó y hicimos reservaciones en un restaurante que se llamaba Ambrosias, que quiere decir comida de los dioses. Yo no sabía nada de restaurantes. Era una niña que había crecido en la zona 1 y en una finca, entonces no, realmente no sabía mucho. Pero tuve la gran suerte de Dios que me llevó a este restaurante. Y este restaurante, el dueño era mi futuro esposo, era Jeff, que había sido yogi en San Francisco y que ahora estaba haciendo negocios. Y entonces entro y hago la reservación con él sin saber quién era él. Era un hombre muy guapo, con bigotes negros como en los 80s, así redondos, unos bigotones y unos colochos. Muy, muy guapo él, muy lindo. Y pues ahí fue el flechazo, creo yo. En la noche llegamos a cenar. Mi cuñado Richard de Nueva York, el esposo de mi hermana, supo que el dueño era de Nueva York y le dijo, quiero hablar contigo porque yo soy de Nueva York. Y llegó Jeff y me vio que yo era la jovencita que llegó a hacer la reservación en la tarde y se sentó con nosotros hasta que cerraron el restaurante. No nos dejó pagar la cuenta y ahí empezó este gran romance y a los 2 meses estábamos casados. Y entonces Jeff me regaló muchos libros de yoga y me hablaba de yoga, pero yo siendo una niña que creció católica y que lo único que conocía era el catolicismo, el judaísmo y el evangelio, entonces no podía yo entender en ese momento qué era hinduismo, qué era yoga, qué era Dios dentro de nosotros. Sí sabía del alma y esas cosas, muchas cosas sí entendí, pero no todas. No estaba preparada. Bueno, tuvimos 2 hijos muy lindos. Eh, Mi hijo Joshua Levy, es un rabino en Nueva York. Es muy, muy preparado. Estudió, se fue a los 16 años de Guatemala a Israel para estudiar y luego Nueva York. Es un rabino de sombrero negro, de barba roja. Es muy guapo como su papá, pero tiene los colores como mi papá, que era pelirrojo. Es delgado y muy lindo. El Joshua es, él
Él solo sirve para enseñar Torah, enseñar la Biblia, ¿verdad? Él es muy dedicado a su judaísmo, es un judío muy, muy derecho, ¿verdad? Muy lindo, Joshua. Y Benjamin es mi otro hijo. Él es actor de cine. Él es muy inteligente, es muy carismático, es muy alegre, es muy guapo y se fue a los 18 años para ser actor de cine y estudiar en Los Ángeles, en Hollywood. Le fue muy duro por 10 años, pero a los 10 años logró triunfar y ahora él trabaja en un programa de NBC, de la NBC, que se llama Chicago PD, y él es el personaje de Dante Torres. Y le va muy bien, es muy successful, es muy exitoso y tiene su canal de YouTube y tiene un montón de cosas donde ustedes lo podrán ver. Él, gracias a Dios, ya se volvió yogi, ya está haciendo yoga, está eh, estudiando yoga y meditación y leyendo muchos libros de la India y sabe mucho de Sai Baba. Bueno, pues total, tuvimos esos dos hijos tan lindos, los creamos con mucho amor, pero mi esposo, como todo en la vida, lo maya que estamos viviendo todos, no es eterno. Solo el amor de Dios es eterno. Todo lo demás viene y va, aparece y desaparece, viene y va, vive, nace y muere. Entonces mi esposo murió a los 12 años de matrimonio, a la edad de 49 años. En ese momento, pues sus fábricas, sus negocios estaban a pico, no todo le iba bien, sí tenía terrenos, que gracias a Dios fue muy visionario en comprar terrenitos, pero todos sus negocios cayeron. Yo me encontré entre una mano adelante y otra atrás, sin nada, con mis hijos en la calle, verbalmente, o sea, de verdad, con mis hijos en la calle, mis cosas en la calle, mi esposo muerto, pero Dios estaba conmigo y Dios me enseñó de milagros increíbles salir adelante. Y guardé todos los libritos de Jeff, de yoga, de la India, ¿verdad? Del Dharma, los guardé en unos baúles y me cambié, ay, decenas de veces me cambié de casas con mis dos hijitos. Y gracias a Dios logré hacer un negocio muy bueno de muebles de bambú y de mimbre, que lo aprendí con mi esposo y de otra persona que después les voy a contar me ayudó mucho también. Entonces salí adelante. Y ya le da hace 7 años, bueno, siempre traté de buscar a Dios de todas maneras, de orar, de hincarme y rezarle a Dios y sentirlo en mi corazón. Y fue Él el que me guió todos estos años. Mi esposo murió ya hace 20 años y solo el amor de Dios dentro de mi corazón, en mi alma, fue el que me sacó adelante. ¿Verdad? Solo la gracia divina que cada quien nos debemos de ganar con amarlo, con humildad y con amor. Y sucedieron grandes milagros. Y hace 7 años murió mi perrito. Y yo estaba en crisis porque mis hijos se habían ido del país, ya no vivían aquí. Yo tenía que trabajar aquí para mandarles dinero a Estados Unidos para que ellos estudiaran y lograran triunfar. Entonces me sentía muy, muy sola. Y lo único que tenía era mi mamá, por supuesto, que sí está conmigo. Pero tenía mi perrito y mi perrito lo envenenaron y murió. Y me sentí tan triste que entonces decidí abrir el baúl de Jeff y buscar los libros de Jeff y encontré estos libros maravillosos de la India, que ya me los había dado él a los 18 años, pero que yo no lograba entender. Y empecé a leer de los libros de la India y yo dejé de trabajar, dejé de hablarle a mi familia, dejé de salir a la calle. Yo solo quería leer y leer y leer y leer. Y leí durante años. Y me acerqué a muchos gurús muy lindos que les tengo mucho agradecimiento de la India, que me ayudaron mucho a entender. Me prepararon el camino para Sai.